Palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ponernos en pie para leer la palabra del Señor en reverencia a la palabra del Señor. Ponemos de pie, vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. La leemos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial y para edificación de nuestras almas. Y dice así la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos, alabando y bendiciendo al Señor. Dios quiera que nos abra el entendimiento a cada uno de nosotros
Que todos estemos en esta noche una vez más con el corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Bendito Dios que una vez más nos trae a estas escrituras para que las meditemos y para, como dice ahí en el último versículo, para que nos alentemos los unos a los otros, para que nos demos ánimo pues los unos a los otros, ya que el apóstol Pablo escribe a estos hermanos en Tesalónica esta primera carta, enseñándoles y mostrándoles, dice él ahí, las cosas que Dios les mandó. Es claro el apóstol aquí de que dice, de que ellos, dice, exhortan a los hermanos en el Señor Jesús, dice, de la manera, dice, que aprendieron de nosotros, cómo deben conducirse para agradar a Dios y abundar más y más en ello. Porque el propósito, qué precioso, ¿no? Porque yo anhelo ese día. Ese es el canto, cuando estés rodeado, dice, de persecución, de pecado, dice, mira Cristo, ya viene, ya viene. Porque allá anda el diablo, allá anda el pecado, allí andan. Pero uno tiene que estar firme en el Señor, man, esperando al Señor. Porque si no, no entramos. Yo pienso que todos nosotros aquí queremos entrar. Hasta los que se duermen en el culto, yo sé que quieren entrar. Yo sé que no por gusto vienen. Porque a la larga han conocido y saben que la única esperanza es Cristo Jesús. Así que a echarle ganas, pues. A echarle ganas, a esforzarnos, pues, de todo corazón. Con un corazón limpio y puro delante del Señor. Para que no nos haya ninguna mancha, ninguna arruga y ninguna contaminación en ese día de su venida. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Me he gozado en esta noche y el tiempo con mi hermano Edgar. Gloria a Dios. Les bendiga, hermanos. Bendiga a don Reinaldo una vez más por el pensamiento que el Señor le daba. Y ya hemos hablado varias veces de estas escrituras. A ver si alguien se acuerda que hay un tema que comienza ahí en ese número 4. ¿Ustedes se acuerdan? Sacamos un tema de ahí, de ese 4, ¿se acuerdan? ¿Cuál es, hermano Bel? No se acuerda. Le hace así porque está durmiendo. Nadie se acuerda, ¿verdad? ¿Quién sabe si lo estén viviendo entonces, ¿verdad? De ahí sacamos un tema que se llama la fornicación dentro del matrimonio. Por eso esa partecita no la tocó el hermano ahí, la brincó. Y son partes bien delicadas. Mucha gente cree que solo porque tiene derecho de estar casados pueden vivir siempre como vivían impíamente, con las concupiscencias de la carne. Todo es ordenado en el Hijo de Dios, en santificación. La palabra santificación, el hermano la tomó como un punto, pero ahí no, ahí está como la base central de todo lo que el apóstol habla. ¿Cuánto cubre la palabra santificación? ¿Están aquí todavía? ¿Cuánto cubre la palabra santificación? Pregunté. ¿Todo qué? Toda nuestra conducta, de nuestra forma de vivir, ¿delante de quién? ¿Y de quién más?
Oh, porque somos cartas leídas al mundo. Miren cómo va todo, ¿verdad? Y la palabra santificación, el hermano, como les dije, la agarró como un punto, pero no es un punto, es el centro de todo, porque él empieza a hablar allí, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahí empieza a hablar de una palabra, más y más primero, ¿verdad? De lo que se aprendió. El hermano hablaba también de una perseverancia. La perseverancia, ¿qué es para ustedes? Perseverancia, ¿qué cubre la palabra perseverancia? ¿A qué aplica ahí? ¿Nadie sabe? Vivir en lo que Dios demanda una vez, no más cuando lo aprendimos. Firmes todo el tiempo, de lo que aprendimos desde el primer día hasta que morimos o hasta que Jesús venga. Y no nos quedemos ahí. En el primer versículo no habla aún ahí, ni aunque ha dicho todo todavía, no habla ahí que ahí nos quedemos. Ya están así, así. Ahí también ya va a venir Jesús por ustedes. Así dice ahí. Y en esto abundéis más y más, sin fin. El problema es que muchos entran en el conformismo y otros no solo entran al conformismo, sino que el otro día les hablaba que caminan así, va, y se acercan al Señor y después empiezan. ¿Cómo le dice a la iglesia allá el capítulo 2 de Apocalipsis el Señor? Tengo algo contra ti, les dice. Muchos empiezan muy bien y a los días andan bien mal. ¿Es así o no es así? Y por eso la Biblia, yo amo la Biblia por eso. Dice, muchos tratan de entrar. Eso no los preocupa a ustedes, ¿verdad? Hermana Catal. ¿Para que no les preocupa eso? Y pocos lo logran. Por eso mismo es de meditar y pensar. Imagínense cuando el hermano habla de esto y me puso como punto eso, me estaba meditando yo. Eso es el centro de todo lo que el apóstol habla. ¿Abarca cuánto ahí? La conducta del matrimonio, de la vida sexual, de la entre los demás, el amor a los demás, el trabajar con tus propias manos, en estar en espera del Señor, con paciencia, como dice Santiago, que a su tiempo segaremos. ¿Qué vamos a segar? Ajá. ¿Y cuándo es que la segamos? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe cuándo es que la segamos? Sí, pero estamos hablando de la vida eterna. ¿Cuándo la segamos? Hasta que Jesús venga por sus santos. Hemos segado, hemos caminado, hemos cerrado nuestra carrera. Por eso mismo, dice aquí, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Por qué por el Señor Jesús? ¿Saben por qué? No es el Señor Jesús que lo da a través de nosotros. Sí, pero ¿por qué Él dice en el Señor Jesús? Por el Señor Jesús.
Porque Él nos hace nacer de su voluntad. Y esto no vino por voluntad ni de carne ni de sangre, sino que por voluntad divina de Dios. ¿Entienden eso ustedes? Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Que encierra cuánto? Todo. Entonces dice, la santificación encubre o abarca o cubre. Y empieza a hablar de lo que viene. Ya como cristianos dice, ustedes ya no tienen que vivir en depravación o inmoralidad sexual entre pareja. Uno, primer punto. Por eso es que a ustedes, cuando han andado administrando a la carne y han apacentado a la carne, ¿qué se les ha dicho? Ya se durmieron todos. Qué delicado, ¿verdad? Si aún el matrimonio, que dice Pablo que el que lo halló Dios casado, que se quede así, hay una conducta de la vida sexual que debe de llevar en la Biblia. ¿Por qué habla de la vida sexual ahí? Vamos a ver por qué. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Muchos piensan que fornicación es nada más tener una relación sexual sin estar casados. Fornicación, la palabra fornicación quiere decir alteración de lo establecido. Si les pregunto, y vamos a ir a la Biblia, ya que si ustedes los miro pensativos, como que no me entienden. Es una alteración de lo establecido. ¿Por qué Adán y Eva, antes de pecar, no había vergüenza ni malicia en ellos? A ver, otra vez pregunto. Porque no había nada alterado. Nada. Todo era puro. Por eso Jesús, cuando da las instrucciones del matrimonio, cuando los apóstoles, que eran sus discípulos como nosotros, de carne y de hueso, ¿están conmigo todavía? Y Jesús les dio instrucciones del matrimonio. ¿Qué respondieron los apóstoles? Una. Si esta es la condición, le dice. Y si así es la vida que Dios demanda, es mejor casarse todos los días, le dijo. De ahí viene la enseñanza de Pablo también, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo? Es mejor tener mujeres varias, dice. Es mejor no tener mujer y que la mujer no tenga marido. Oigan bien los puntos que les estoy poniendo. Dice aquí bien claro: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que es toda alteración, no solo del matrimonio. Y luego empieza a decir que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
Ya les expliqué eso una vez, ¿se acuerdan ustedes? Ya se les olvidó. Ya se les había olvidado. Les pregunté y no se acordó nadie. ¿No será que es un camino? ¿Cuántos caminos hay aquí? Nadie se acordó, fíjense. ¿Para qué no se acordaron? Ahora sí se acuerdan. ¿Sí se acuerdan? Luego dice aquí, oigan bien, no en pasión de concupiscencia. Por eso Jesús, después que dio la enseñanza a los discípulos, cuando los discípulos, sin tener el Espíritu Santo de Dios, porque todavía no había venido el derramamiento del Espíritu, después de que les dio esa enseñanza a los discípulos de carne y hueso como tú, hombres naturales, le dijeron que si esa era la condición, era mejor no tener mujer o no casarse. Jesús les dijo, la mujer, le dice, tiene que estar desnuda delante del varón y el varón delante de la mujer, sin pasiones de concupiscencias. Piénsenle. Ni agasajos, ni masijos. Ajá. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten la mano hoy. 1, 2 nada más. Esos no andan ni en amasijos, ni en concupiscencia, ni en pasiones. Los demás sí. Oigan bien, y les estoy explicando, no van a decir que no les expliqué. ¿Cuántos me entienden? Levanten la mano. 1, ¿cuántos más? 2, 3, usted también me entiende. Fíjense lo que le dijo Jesús. Y debe, le dijo, la mujer estar desnudo delante de su varón y el varón estar desnudo delante de la mujer, pero sin, va que los discípulos le pensaron, le dijeron, ay Señor, le dijeron. Entonces le dijeron, es mejor casarse todos los días, le dijo. No casarse. Eso sí entendieron más que ustedes, ¿verdad? ¿Ah? ¿Entendieron más que ustedes esos? ¿Ah? Se acaban los agasajos y amasijos ahí. Esas son pasiones de concupiscencia, lo cual es fornicación y inmundicias, que es la misma palabra, ante los ojos de Dios. Hay cristianos que todavía tienen el descaro de besarse como los impíos o como cuando eran impíos. Se agarran ahí, percollados. Hasta a veces cristianos en el espectáculo se ponen del mundo a besarse así. Cuando Dios nos habló del matrimonio, honra al matrimonio de Dios, ¿se acuerdan? Solo es para una emergencia, se les dijo, para que no pequen más y para que no se estén quemando, pero no dice ahí que sea para inmoralidad o para masijo o porque vas a estar en concupiscencia, dándole las anchas a la carne, sino que debe de tenerse en santidad y honor. ¿Entienden eso? ¿Me entienden mejor esa palabra hoy? En santidad y honor. Todo eso abarca la palabra santificación desde donde empezó el apóstol. ¿Lo comprenden? ¿Cuántos me entienden? Y luego dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Muchos de aquí de ustedes dicen que sí
que se debe de hablar del amor, de la pasión, de la carne, porque también Dios lo hizo. Y no hemos dicho que ya Dios detestó la carne, ¿para cuánto? Para siempre. ¿Cuántos lo han creído? ¿Están aquí todavía? ¿Cuántos lo han creído? Pregunté. Porque solo los creyentes son los que ponen por obra la palabra de Dios, los incrédulos no. Si me dicen que sí y no la ponen por obra, ¿son creyentes o incrédulos? ¿Y qué incrédulo hereda la vida eterna? Ya han sido condenados. Seguimos, ¿verdad? Estas escrituras son bien preciosas para mí, es un fundamento tan sólido para mi vida espiritual. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Esos que se pelean y se agravian y se maltratan y se ofenden, con ustedes habla hoy el Señor. Hasta en esposos y esposas se agravian y se ofenden. ¿Y qué te dice la Biblia? Que Dios te va a dar una corona de vida, dice, o se va a vengar de ti. O venganza trae contra ti. Por eso el que está recibiendo el agravio, por eso Pablo dice, y también el proverbista Salomón, soportados los unos a los otros. Y Salomón dice, dice que la blanda respuesta baja la ira. Si alguien está airado y te está ofendiendo y te está defraudando y te está haciendo, el Señor se va a vengar de ese. Pero tú no pagues igual, dice. El problema es que cuando el otro resulta igual, el enemigo le tomó ventaja a cuántos ahí ya. A los dos. ¿Y quién les va a cobrar eso? Hermano Edgar. Y él sí sabe cobrar. Y me pone en pensar las escrituras de Jesús. Por eso el hermano hablaba de Israel, ¿vea? Israel no crea, hermano Reinaldo y todos ustedes, que habían pecados que Dios se los perdonaba. Pecaditos como esos. Los sacaban allá y toditito el pueblo los apedreaba y los mataba a puras pedradas y los quemaba. ¿No han leído ustedes la Biblia? La inmoralidad. No crea, hermano Reina, lo que tenían cada añito con sus camotes ahí. Machete le volaba a Dios. Desarraigados totalmente del pueblo de Dios. Y si esa palabra tuvo justa retribución, la de nosotros no. Mayor, dice la Biblia, que tiene. Por eso es que me llama la atención, ustedes que ya han retrocedido en todas esas áreas, si has puesto la mancera, tu mano sobre la mancera del arado y has volteado a ver hacia atrás, ¿qué te dijo ya Jesús? ¿O te lo va a decir? El problema es bien serio porque el evangelio hasta aquí se les ha estado predicando como Pablo le enseñó a Timoteo, y así es el evangelio. Se predica a tiempo, hace años ya. Eso hace años. Por eso cuando hablaba el hermano de gente de esta, que cuando habla el apóstol aquí, ¿saben por qué les tuvo que hablar Pablo de esto aquí? Una gente sin fe era esa, eso es lo que me está diciendo ahí, y sin conocimiento, como Jesús le dijo a aquellos que llegaron a preguntarle de quién va a ser mujer, aquella, aquel cuántas mujeres va a tener, a las 7 o cuál va a ser de él. Y Jesús les dijo, y si a ustedes les dijo, a los saduceos, ignoran el poder de Dios, le dijo, y las escrituras. Así les pasaba a esta gente. Esta gente estaba afligida. ¿Qué pasaba con los que se morían? A saber en quién había creído esta gente. Porque el evangelio que Pablo les predicó fue ese, de la resurrección de entre los muertos por Cristo Jesús. ¿No es ese el evangelio que se predica desde el principio? Que tenemos una esperanza viva más allá de esta vida.
Como decía la alabanza que les canté hoy, más allá del sol. Porque el sol se acabará también, ¿o no? Por eso es más allá del sol, después del sol. No más arriba del sol, ya no va a estar. Se va a acabar. Porque ya no va a haber sol, ni mar, ni luna, ni noche, ni día. Todo va a ser eternidad. Pero se les ha hablado aquí, y aquí hay de esa gente, yo no ignoro eso. ¿Usted lo ignora? Que no cree a las escrituras ni a las promesas de Dios. ¿Por qué es que muchos de ustedes no se ponen bien? ¿Por creyentes o por incrédulos? ¿Ah? El incrédulo siempre va a ignorar. ¿Por qué? Porque la ignorancia consiste en no creer. Hay un proverbio que leyó el hermano hoy. Quieren que se los repita para que vean que les tiene firmeza el que les estoy diciendo yo. ¿Qué proverbio leyó, hermano? ¿Ah? 12. ¿Está seguro? Mire, aquí se los voy a leer. Que ya se le había olvidado, que como a veces vienen al culto y a veces no. Y ahora me gocé, hombre, ahora cuando menos. Fue la primera vez que vi que venían ensayaditos para cantar cuando menos los signos que iban a dirigir. Me gocé por eso. Ojalá se esfuercen más. Porque se les ha dicho, ¿verdad? ¿O no se les ha enseñado eso también? La última vez, a ver si cuántos están aquí todavía. ¿Por qué me puse yo a tocar el piano de regreso? ¿Se acuerdan ustedes? Que les había dicho a los hermanos que ellos iban a acompañar en el culto. No ha habido esfuerzo. Y quieren hacer las cosas todas mediocres, todo mal, y no es así. ¿O es así? No es así. Si leemos el Salmo 100, no dice la Biblia que así vengamos ante el Señor trayéndoles obras y lo que nos da la gana. Así dice la Biblia. Yo tengo celo de Dios, ustedes no. Doce, ¿verdad? Gloria a Dios. Por aquí hay un proverbio. El que leyó el hermano. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es, eso es lo que hay mucho aquí, es ignorante. ¿Les gusta ese proverbio o no? El que ama la sabiduría, ¿qué dice? Es que el que ama la instrucción ama la sabiduría. Ah, y el otro que sigue es ignorante. ¿Cuántos ignorantes hay aquí? Que ignoran las promesas de Dios, que ignoran que esto es verdad. Como hemos hablado muchas veces, muchos están aquí por miedo de irse al infierno, porque hasta el mundo sabe que hay un infierno. ¿Quién no sabe que hay un infierno? Hasta los demonios saben, dice que creen y tiemblan, dice Santiago, pero no se arrepienten. Y de eso siempre hay. ¿Cuántos hay de esos aquí? Y de ahí viene lo que dice allá, ¿va? La ignorancia. Ignoran todas estas bendiciones. Un verdadero cristiano. No van ustedes a creer que es como la mayoría. Oigan bien, óiganme aquí. ¿Cuántos están aquí? Abran los ojos. Se muere alguien, un hijo, una mamá, un tío, un abuelo, el papá. Lo primero es les da la nostalgia. Como que si en verdad se murió. Entonces así fue en realidad, se murió. Y muchos, les dije yo que hay cristianos que en la hora de un problema serio y una enfermedad, les pasa como aquel rey que mató a Dios y que lo mandó también a la condenación, porque dice que en el tiempo de enfermedad no buscó a Jehová,
a los médicos buscó. Y hay cristianos que dicen ser cristianos que hasta los brujos buscan a última hora en su desesperación. Para mí que no son cristianos. Mientras que Pablo en la hora de su muerte, esos son cristianos. Así como Pablo. Ese Pablo le dijo a Timoteo, tráeme el brujo tal, le dijo, tráeme al otro, le dijo, que ya me muero, llévame hasta el hospital, le dijo, y la hora de mi partida ha llegado, le dijo. He peleado la buena batalla. He guardado la fe, le dijo. Por lo tal, le dice, me guarda Dios en la corona de justicia y de vida que Dios le dará a todo aquel que ama su venida. Y por eso es que un verdadero cristiano que ha vivido en santidad para con Dios, ese sí, va a morir ¿qué? Derrota, llamando hasta a brujos y doctores y afligido y todo. ¿Cómo va a morir un verdadero cristiano? Gozoso, porque la misma Biblia nos enseña que hemos pasado de muerte a vida. Y por eso mismo piensen ustedes en que aquí no estamos delante de un hombre, dice que se les quite esa cabeza hueca que tienen de pensar de esa manera. Aquí estamos delante de un Dios vivo que conoce cuánto, pues. Discierne cuánto. Los pensamientos, las intenciones del corazón, toda tu vida te la conoce Dios, desde antes de nacer y hasta después de morirte. Te la conoce. Y ahí estaba el problema de ese montón de gente ignorante. Ya vimos por qué, ¿verdad? Como me dijo un día uno por ahí, me dijo, dice, ahorita en el país, y que les conté el otro día, a ver si queda tal presidente, dice, ya no se va a poder predicar el evangelio. ¿Y quién te ha dicho a ti que se puede predicar el evangelio hoy día? Le dije, aquí en Los Ángeles, le dije, en ninguna de esas iglesias cristianas que ves, le dije, si queremos predicar el evangelio tal y como es, no se puede, le dije. Nos matan y nos corren, le dije. El verdadero evangelio no lo reciben. Y son como esta gente, ignorantes, porque desprecian la reprensión de Dios. Bueno, mi pregunta es, ¿y esa gente qué va a tener allá? Pues lo que dice Isaías 66, los que esto temen que les va a acontecer, dice. ¿Qué temen? ¿Que se van a ir para dónde? ¿Para dónde dice que se van a ir? Para el infierno. ¿Cuántos hay de esos aquí? También hay aquí de esos. Como yo les he dicho a ustedes, yo no estoy aquí porque me voy a ir al infierno, yo estoy aquí porque Dios me ha dado una cosa muy especial. Así te he dicho, va mi hija vos y al Robert, ¿va? ¿Qué nos ha dado Dios? Te digo, Dios nos ha dado a nosotros, le digo, nos dio la salvación y nos sacó del infierno, te digo. No, Dios nos ha dado a nosotros una fuente que brota para vida eterna en nuestro corazón. Y el que cree en mí, dice Jesús, como dicen las escrituras, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero como dice aquí, ese es el problema de muchos, como hablamos siempre, aquí topan ¿cuántos? Todos. Aún con ustedes, cuando digo que arreglemos todo por aquí, ¿qué hacen? Prefieren callar y guardar el camote y andar ahí en una vida fingida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hipocresía. Una vida fingida. ¿Me entienden, hermano? Bueno, si eso es lo que dice Dios, muéstreme más. ¿Dónde está? Quiero saber más. Yo digo que es así, pero usted dice que es así. Averigüemos qué dice la Biblia. Porque aquí vienen a topar ¿cuántos? Todos vienen a topar aquí. ¿Para cuánto hay sabiduría aquí? A los mismos impíos les he dicho yo, aquí están las respuestas hasta para los más necios del mundo. Ahí tengo respuesta yo para ellos. Vino un día un hombre ahí del trabajo que ahí lo trae el Señor todo asonzado. Dice que ha cambiado mucho. Dice, pero no te creo, todavía vas para el infierno si no te arrepientes. Le digo, ya no soy el mismo. Dice, sí, le digo, pero no es solo hasta ahí. Todavía no has ni levantado la mano, imagínate.
Que el evangelio tiene poder y cambia a la gente y transforma y empieza a obrar, yo lo sé. Pero el hombre tiene que llegar a un punto de sazón que Dios quiere que llegue. Y si no llega a ese punto de sazón, no entra. ¿Cuántos me entienden? Y me dice un día, a ver, me dice, tengo una duda. ¿De dónde vienen los homosexuales? Me dijo, vámonos a la Biblia. Como yo solo con la Biblia hallo todas las respuestas. Vámonos a Romanos 1:18. Le dije, mira, un montón de idólatras adorando ídolos. Ya saben el evangelio, solo hay un Dios, solo hay un Salvador que le envió un mensaje que dejó. Prefieren tener a María, prefieren tener al Buda, prefieren tener allá a la gallina, la vaca, adoran todo menos a Dios. Y Dios los va entregando, igual inmundicia, la inmundicia, la inmundicia, a la fornicación, al adulterio. Después se hacen de tanto fornicar y fornicar que se cansa el hombre en la inmoralidad y la depravación. ¿Ven por qué es pecado todo eso? Llega a grado, dice la Biblia, que el hombre deshonra su propio cuerpo y se hostiga de la mujer y empieza ya a buscar al varón, el mismo varón, porque se hostiga. Dios los hace entrar en un hostigue total, donde ya las mujeres ya no quieren ni al varón ni el varón a la mujer, sino que caen en la inmoralidad, en la densa profundidad de la inmoralidad. ¿Cuántos me entienden? Y el profeta Ezequiel dice que para los últimos días, en la venida del día de Dios, ya no habrá ningún hombre que sea hombre. Todo estará corrompido y depravado. Y no estamos lejos de eso. ¿Cuántos están aquí? ¿Ven por qué cubre todo esto? La palabra santificación. Por eso a alguien, varón o hembra, cuando se guarda sin vida sexual, ¿qué es para el Señor? Dice Pablo. ¿Qué es? Es más santo, más santa. ¿Y miente la Biblia? La Biblia no miente. ¿O sí miente? Bueno, y si no le creemos a la Biblia, ¿a quién le vamos a creer? Si en nuestro corazón le creemos, ¿qué va a hacer Él con nosotros? Dice Salomón. Si a nuestro corazón le creemos, ¿qué va a hacer con nosotros? Dice, nos va a engañar y les va a pegar una, que lo que temen que les va a pasar, eso les va a pasar. Pero esta gente, eso me llama la atención. Pablo tiene que exhortarles de eso, porque imagínense que tenían duda dónde se iban cuando la gente se iba a la tierra, volvía, como les dije. ¿Qué quiere decir eso? Una enseñanza que le he dado: volver al polvo de donde fuimos tomados. Cuando va ahí el hombre, como dice Salomón, que el mismo proceso tiene la bestia que el hombre, y el mismo proceso el justo que el impío. Pero muchos confunden ese proceso, el proceso de un cuerpo humano que Dios entregó a vanidad. Dice la Biblia que toda la creación gime en una, porque Dios la entregó a vanidad. ¿Han leído eso ustedes en Romanos? Y cuando se llegaba el momento de ese proceso, ignoraban que su perseverancia tenía firmeza si eran fieles a Dios. Ahora, ¿por qué lo ignoraban? Yo pienso que ahí no había manifestación del Espíritu Santo al ignorar tales cosas. Porque el Espíritu mismo dice que pone en nosotros la intercesión y por el cual clamamos Abba Padre. ¿Verdad que sí? Falta de fe al Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo, no creo que Pablo se haya equivocado con estos hermanos, porque Jesús mismo, desde que lo empezó a predicar, de una vez les dijo: mi reino no es de este siglo. Les decía a todos los que llegaban a solucionar problemas carnales y terrenales con Jesús, Jesús los reprendía y les decía: ¿quién me ha puesto de juez ante ustedes? ¿Quién? Yo no vine y te vamos a coronar rey. Están equivocados, les dijo Jesús. Mi reino no es de este siglo, mi reino es eterno. Desde entonces se predica así. Si ustedes van a ver, el otro día leíamos una escritura que uno de los hermanos traía, no sé si el hermano Palaz, el hermano Palaz de Pablo, cuando contendía con Agripas, le empezó a predicar todo y le empezó a decir de lo que los profetas dijeron, y le empezó a predicar a Jesucristo y de la resurrección de los muertos y de una esperanza de la vida eterna. Y el rey Agripas le dijo: que tú sabes de qué te estoy hablando.
¿Ven? Eso es lo que yo predico y por eso me están condenando, les digo. ¿Se acuerdan? Pero Dios les ha hablado a ustedes aquí, que muchos de ustedes aquí, y oigan bien, examínense, porque por su propio bien se los dice Dios. ¿Me entienden? Se apacientan en la carne, así como dice Pedro, en sus errores, que en sus errores están bien. Eso es apacentarse en los errores. Y como les he preguntado yo, vayan a preguntarle a un falso, pues si está bien él. Díganle, tú estás mal, díganle a un falso, hagan ver qué les va a decir. Sí, les dice, yo estoy bien mal, les dice. Pero tú sigue porque estás bien, les dice. Olvídense, esos están bien también. Fácil es decir, vea, yo estoy bien. Sí, eso es bien fácil decirlo. Pero cuando empezamos por esta, que dice aquí mismo ella, que delante de ella no hay cosa encubierta, ni nada que ha sido creado no es juzgado por ella, y que todo está desnudo ante su presencia. ¿Cómo quedamos ahí? Cabales con ella, a la medida, a nivel. Porque Jesús precisamente eso fue lo que dijo en aquel día. Dijo, piensan todos, ustedes están igual que los católicos que van con María porque Jesús tiene un palo, es un leñazo. María, intercede por nosotros que Jesús no nos pegue un leñazo. No, si Jesús, en aquel día yo no los voy a juzgar. Mis palabras que les he hablado, estas los juzgarán en aquel día. Y si nos ponemos en extremos críticos de perder la salvación en un así, ¿lo señala la Biblia o no? ¿Lo creemos? Ahí está la respuesta de ustedes en el corazón. ¿Lo creemos? Les estoy diciendo yo que Jesús dice que con nomás poner la mano sobre la mancera y voltear hacia atrás, dice, olvídate de mí, dice, ya ni me andes buscando, quiere decir. ¿Ya para qué? Ya perdiste tu oportunidad. ¿Está diciendo eso Jesús ahí o no? Así dice. Por eso aún las viudas jóvenes que se vuelven a casar, el hermano tocaba eso. ¿Qué dice Pablo de esas que han negado? ¿Qué dice? Sí, su primera fe. Como quien sabe, vea, que es que Pablo y Jesús predicó un evangelio, que predicaron los dos evangelios también, acuérdense de eso. Ya les he dicho yo, ¿ve? Pablo predicó un evangelio también de soportar a todos los falsos, de soportar a todo lo malo que había en medio. Porque Pablo, como yo y como todos ustedes que conocemos las escrituras, sabía que la cizaña y el trigo crecen juntos. Y que en el día de la siega Dios traerá su machete con los ángeles, su hoz, así habla el profeta, y traerá, dice, y cortará la paja, dice, y la paja será lanzada al fuego y el trigo sacudido y puesto en sus graneros. Por eso es que Pablo al hablar así no crean que está justificando a alguien ahí, o que Pablo es muy paciente con los pecadores. No, Señor. Pablo sabía que predicaba tiempo, fuera de tiempo, a la cizaña y al trigo. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso es que si ustedes ven las enseñanzas de Pablo, por eso les dicen, escucharlo todo, dice, y retener lo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo decía eso? Aunque fuera malo había que escucharlo. No paran ustedes de escucharlo. Y luego ¿qué les dice Pablo también? Pablo se daba cuenta de todas las condiciones de la gente. Y los dejaba Pablo que fueran por donde fueran. Nomás les mandaba la carta. Y lo único que les decía es que miraran por ellos mismos. Y que si vieran que si eran aprobados o reprobados. Y cuando habían pleitos y entre los hermanos no andaba ahí, que este para allá y que este para aquí peleando. No, decía, esto que está pasando entre ustedes, decía, es para que se manifieste quienes son aprobados ante Dios y para que se note quienes son reprobados. Porque Pablo también sabía que cada árbol por su fruto es conocido. Y que no iba a dejar de haber árboles malos y árboles buenos.
¿No lo sabe Pablo eso? Pablo no sabía que el pescador tiró la red y que agarró un montón de peces malos y buenos. ¿No sabía eso Pablo? ¿Cuántos pescados malos hay aquí? Levanten la mano. Para quitarles el veneno, aunque sea con una jeringa. ¿Ah? Las iras, los corajes. Por eso, oigan bien, por eso es que muchos tuercen las escrituras. ¿De quién dijo Pedro? Todas y las de Pablo, dice. ¿Por qué dice? Porque agarran a su conveniencia lo que les conviene según habla Pablo. Piensan que Pablo está tolerando el pecado. ¿Sí o no? Y que les está dando por su lado a los carnales. Cuando empieza a hablarle a los corintios y todo, ve cómo eran los corintios, nosotros estamos igual. Pero la misma Biblia nos habla que esos son ¿qué? Reprobados. Es como Moisés cuando intercedió por el pueblo allá. Váyanse ustedes, toda la Biblia es lo mismo. Cuando intercedió por el pueblo allá, Moisés, es más, se puso delante de un montón de rebeldes en medio de ellos y de Dios. Y dijo: Dios, si has de matar a estos rebeldes, quítame primero a mí el nombre del libro de la vida, le dice. Y luego entonces mátalos a ellos. Entonces Dios le dijo: ¿cómo es eso? Aunque yo sé, le dijo, que tú eres un Dios justo y que en tu día no darás por inocente al que sea el culpable. Por ahora, por tu nombre, perdónalo. Pero en el día de tu justificación y de la paga que cada uno recibirá, cada y quien recibirá lo que le conviene y lo que acertó. ¿No habló así Moisés también? Imagínense aquí estarles contendiendo que se amen y aborreciéndose. ¿Cuánto tiempo llevo diciéndoles eso yo, hermano Reinaldo? Hoy. Y han tomado todos por obra ese mensaje. ¿Cuánto usted piensa que yo soy el que les doy ese mensaje, hermana? Es Dios el que lo da. ¿Y hasta cuándo creen que Dios los va a tolerar? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Palaz, Dios te va a soportar siempre tus caprichos. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Aquí entre ustedes enemigos hay todavía, imagínense. ¿Y quién les ha dicho que así son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Me escucharon? ¿Qué deben de hacer primero para ser miembros del cuerpo? Por eso Pablo, como les dije, todas las escrituras que habló de una casa grande. Y le dijo: y hay vasos de honra y de deshonra. Le dijo: hay vasos que los usa el diablo, le dijo, y otro que los usa Dios. ¿No está diciendo eso Pablo ahí en Timoteo? ¿O estoy exagerando yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién usa los vasos viles? ¿El diablo o Dios? Ahí hay vasos de honra y deshonra, le dijo, unos para usos viles y otros para usos honrosos. ¿Y qué le dijo? Pero tú, le dijo, sé fiel y preséntate ante Dios como obrero aprobado, que no tienes de qué avergonzarte. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, a tiempo y fuera de tiempo. Borbandéalos, repréndelos, diles. Y así le dijo Pablo. Y el que se va a componer, se va a componer. Y el que no, se va a ir para el infierno, hombre. Pero la recomendación de Dios es tan preciosa, la enseñanza es tan linda y tan eficaz, que trae paz al corazón. La que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. En el amor fraternal no fingido de Dios. ¿Y saben cuál es ese amor fraternal? Es el mismísimo que Dios tuvo por nosotros y el que tenemos que tener por Él y por el hermano. Porque en Dios no hay amores, un solo amor hay. Es el mismo que se usa para amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. ¿Y quién produce ese amor en el hombre? El Espíritu Santo. Y el que no tenga el Espíritu Santo ha sido por desobediente, por ignorante, por no recibir la reprensión y no ponerse a cuentas con Dios, y se queda ignorante, sin conocer las grandezas de Dios. Y cuando se van a morir ya y les da un cáncer, ahí andan afligidos, que se van a morir, a saber si se van a ir para el infierno, porque tienen toda esta ignorancia.
Si ustedes ven cómo les habló Pablo aquí y empezó a hablar de la conducta entre hermanos, imagínense que yo les hablaba a ustedes. Fíjense que muchos hombres de los falsos caen en esos graves errores. Paran de trabajar porque son grandes ministros, dicen, y empiezan a estafar a la gente y a vivir de la gente, y que viven por fe, dice, y pidiéndole comida a los hombres y pidiéndole para todos los demás. Eso no es fe. Eso es explotar a la gente y estafar y ser estafadores. Yo les he enseñado a ustedes que hay que trabajar con hechos y con palabras, ¿no es así? Y que sean haraganes, les digo yo, que yo estoy de acuerdo con ustedes. Los que más mal me caen a mí y a Dios son los perezosos y haraganes. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? ¿No es así? Hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que todos unidos, cada quien a lo que sabe hacer, y si no sabe hacer nada, pues aunque sea recoger palos, lo que le toque hacer para salir adelante todos. No siendo carga los unos de los otros, así nos enseña la Biblia, sino que procurar todos con diligencia ser edificadores en el cuerpo de Cristo. Y la edificación comienza por todo lo que se hace. Muchas veces podrán decir ustedes que el hermano Edgar aquí no nos da nada. Pues si ustedes no tienen necesidad, ¿cómo se los voy a dar a ustedes? Tengo que darle a quiénes. A los que tienen necesidad. Ustedes aquí entre ustedes van saliendo adelante, y ahí hay otros más necesitados que ustedes, a quienes hay que servir y ayudar. Pero por lo mismo, la enseñanza está bien dada, que hay que trabajar con nuestras manos, con paciencia, amándonos cada día más y más y más y más y más y más. Pero ustedes a veces más enemigos están cada día. Al contrario, eso es lo que les digo, ¿va? Que empezaron así y ya van como. Pusieron la mano en la mancera del arado. No les, a saber si ya se les cumplió lo que Jesús dijo. Eso no lo juzgo yo. Eso lo juzga el Señor y cada uno de ustedes que se conoce. ¿Es así? Pero estas bendiciones son reales, de que el Señor viene, que vamos a ser manifestados en gloria. A ver, ¿quién sabe? Mucha gente no sabe eso. ¿Quién sabe por qué no vamos a precedir a los que ya duermen en el Señor? ¿Por qué? ¿Quién sabe eso? Vamos a ver. ¿Por qué nosotros los que estamos en el cuerpo, si Jesús viene hoy? Yo no puedo precedir a Pablo, ¿por qué? Sí, pero ¿cuál es la condición? ¿Por qué es que no le presido? O sea, no voy yo primero adelante de él, sino que él va adelante de mí. No, todos somos, Jesús es la primicia y nosotros todos somos iguales. ¿Ah? No, ven que no saben nada. Les digo, les hago una pregunta y no entienden la Biblia. Les estoy preguntando, ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos precedir? Así dice, no nos precediremos a los que duermen, sino que ellos vendrán con el Señor y nosotros nos uniremos con ellos en los aires. Y da la explicación, porque en la Biblia nos enseña, claro, allá en Apocalipsis, que el que duerme en el Señor está dormido bajo el altar de Dios. Y cuando Dios determine que Cristo se va, se los trae a ellos junto con Él. Y si ustedes leen los profetas, dice que viene con sus millares de santos. Los agarra del altar de Dios y viene con ellos, y nosotros que estamos aquí volamos y nos unimos con ellos, pero ellos ya vendrán con el Señor. Ven que les digo que no tienen tal conocimiento. ¿Por qué no lo tienen? Examínense. Deberíamos de saberlo. ¿Se nos ha enseñado o no? ¿Se nos ha predicado o no? ¿O no me entienden? ¿Se les ha enseñado eso, hermano Beto? Lo hemos leído. Por eso no los vamos a presidir. En primer lugar dice el profeta que viene con sus millares de santos. ¿Y de dónde los va a agarrar? Dice Apocalipsis. Bajo el trono de Dios. Y nosotros estamos aquí en la tierra. Y Jesús va a venir del tercer cielo con ellos a encontrarse con nosotros en las nubes. Pero miren qué sencillo es. Pablo no sabía toda esa vida.
había leído a Juan, Pablo, porque ellos apenas estaban escribiendo la Biblia, pero Pablo, que no había leído la Biblia, tenía tal conocimiento de Dios. Y ustedes que tienen toda la Biblia, ¿por qué es que no lo tienen? ¿Por qué somos ignorantes? Es como de la venida del Señor, lo mismo, podríamos estar ignorantes de que en verdad vamos a heredar la vida eterna. Y falta de fe quiere decir eso, pues, que no le creemos a Dios, ignoramos sus promesas. En primer lugar, porque no nos andamos como debemos de andar, como es digno en el Señor. Ese es el primer punto. ¿Estoy mal? Ese es el primer punto. Y por eso no tenemos fe. No por falta de predicación. ¿Ustedes creen que la falta de fe es por falta de predicación entre nosotros? La única falta de fe que puede haber aquí es porque no perseveramos en el Señor como Él manda. Y el problema es bien serio, que el que no cree tales cosas tampoco las hereda, porque solo para los que creen son posibles. Por eso les digo yo, hoy día, cualquiera que se enferma, no es una tembladera de patas si le dicen que le dio cáncer. ¿Cómo se pone un cristiano de hoy día? Hablo con ustedes para empezar a ver si Dios nos manda unos cánceres aquí. Ya se van a poner asustados. Uy, no está echando maldición el hermano. No, hombre, ¿qué hacen los cristianos que les da cáncer? Afligidos. Esos no son cristianos. Sí. El hombre, dice la Biblia, que está establecido que muera una vez. Y después de esto el juicio, sea chiquito o sea grande, a cualquier edad. ¿Va que así dice la Biblia? Pero el asunto es, le hemos creído todo esto a Dios, todas estas ordenanzas que hay, en crecer en ese amor, en todo eso que dice, en eso de apartarnos de la inmundicia y de todas esas cosas. Piensen, hermanos, aquí habla con los matrimonios, con los solteros, con toda la iglesia, Pablo. Miren lo que les recomienda a los matrimonios, que no van a ser fornicarios. No, pero si yo tengo mi acta de matrimonio. No te está hablando de esa, Pablo, esa no vale nada ante Dios. Esa es nomás para comprobarle a los hombres. Pero Dios lo que examina es la mente y el corazón y tu conducta. Si eres una persona que vives en temor y en santificación para con Dios, o eres depravado y le das las anchas a la carne y vives en inmoralidad delante de Dios. ¿Me entienden hoy mejor? Y ahí es donde muchos se ponen tristes. Yo prefiero rectificar y componerme. ¿Y ustedes? ¿No es lo mejor, pues? Para nosotros y más seguro, ¿no es así? ¿Por qué ignoraban estos hermanos? ¿Por qué ignoraban, dijimos? ¿Por qué? ¿Están dormidos ya? Palás, ¿por qué ignoraban estos? No creían a Dios, eran incrédulos. Por eso Pablo dice, tampoco quiero que hermanos que... Miren con qué empieza ahí Pablo. Ya que esta gente decía, bueno, y estaban en ese lugar, imagínense cómo estaban. Bueno, dice, nos morimos, dice, ¿y qué pasó con el que se murió? Imagínense qué evangelio el que vivían eso. Ahí viene Jesús, dice. Bueno, Palá se despertó. No se va a caer, hermana Catal, cuando venga. ¿Y qué tal si con uno que desaparezca, cómo se quedan todos? ¿Ah? Ay, Dios, a saber cómo les va a ir, ¿verdad? A saber cómo les va a ir. Con uno que se vaya, hermanos. Oigan bien. A ver cómo les va a todos aquí, si se llegan a quedar. ¿Ah? Que se fueran unos 3 pelones de aquí. Ay, no me dejan creer, así podría pasar. Escuchen, hermanos.
No crean, así podría pasar. ¿No me cree? Por eso es que, ¿por qué no tenemos tal conocimiento? Ustedes creen, y saben, una de las cosas, me llama la atención que Pablo dice la conducta y todo, después habla de la venida del Señor y los misterios que hay. Para muchos son misterios porque no los creen y no saben cómo va a pasar y no entienden. Y para otros, y después sigue un tema que les prediqué día o noche, ¿se acuerdan? Sigue ahí más adelante que empieza a decir que tengamos cuidado porque andamos de día y andan tinieblas alrededor de nosotros, que es la gran ramera y que enreda y engaña. Pero vosotros ya estáis en luz, no andéis como los que andan en de noche. Y empieza a hablar, vea, para una perseverancia recta y santa con conocimiento de Dios, que después de que vivan bien rectamente y que ya creen que Cristo se los va a llevar, que no se dejen engañar, les está diciendo después. Porque vendrán engañadores, falsos maestros, falsos cristos, dice el Señor, y empieza a hablar el Señor de todo eso, ¿va? Y ya andamos en el día, no más en la noche, dice. Como ignorantes, como quien tropieza. ¿Cuántos de esos hay aquí? Levanten la mano. Dije, de los que andan de día, no hay ni uno. Ya tienen hasta miedo de contestar. ¿Cuántos hay de los que andan de día ya? ¿Saben qué es andar de día? Usted que me dijo amén, ¿qué es andar de día? En la luz. ¿Y qué es la luz? ¿En la verdad? No, que ganancia. En Cristo está todo, hasta los demonios, todos se sujetan a su mano, potestades superiores, todo, Satanás, los demonios, principados, reinos, todo está en Cristo y todo se mueve por Cristo. Pero uno es para condenación y otro es para vida eterna. Por eso la verdad es la luz. Vivir como en verdad Dios manda. Por eso, hermanos, es de pensar y meditar claramente la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Dios siempre nos va a estar reprendiendo aquí? Óiganme bien, por los carnales hablo. Escúchenme lo que les voy a decir. Yo me temo que si aquí no hay una compostura entre ustedes, entre poco Dios va a hacer un cambio. ¿Cuántos me creen? Ajá, pero no un cambio que los va a cambiar. Un cambio que ya no se va a dar, que nos esté reprendiendo, va a desarmar todo esto y va a terminar con todo esto el Señor. Porque Él mismo dice que hay que dejar al necio en su necedad. Y ustedes mismos han testificado que ¿quién les ha hablado? Que la presencia de quién ha sentido cuando se les ha reprendido. De su espíritu. ¿No lo han dicho ustedes? ¿O ya se retractaron muchos de eso? ¿Cuántos se retractaron de eso ya? Hay unos que ya se retractaron. ¿Cuántos? De creer que el Espíritu Santo les ha hablado, que han sentido su presencia y que es Él el que les ha amonestado. El retractarse de eso, y si Él fue y nos retractamos, ya somos apóstatas. Hemos caído en la apostasía. Eso es apostatar de la fe. Amén. Así es que si en verdad hemos entendido estas cosas y en verdad creemos esto, entonces andemos como tales. Así dice la Biblia, ¿ve? Entonces andemos como tales. Entonces conduzcámonos como tales. Porque ustedes no crean que a Dios y a mí y a los hombres los vamos a convencer con un sí o con un amén. Óigame bien, ni a Dios, ni a mí, ni a los hombres. ¿Verdad que sí? ¿Qué dijimos? ¿Que por quién más somos vistos? ¿Solo por Dios dijimos? También por los hombres. Y por eso la mayor parte de gente dice, para ser cristianos como ese, dice. Mejor no ser nada, dice, es tan peor que nosotros, dice. Y a la verdad tienen razón con ese tipo de cristianismo. ¿Verdad? Es lo que la Biblia dice también, que estamos peor que ellos. Al decir que tenemos mayor condenación, ¿estamos qué? ¿Mejor o peor? Peor. Pero yo no me pusiera triste, yo estoy gozoso en el Señor. Porque yo hasta aquí quiero hacer su voluntad. No a mi manera, como el Señor manda. Solo yo.
Así es que, hermanos, pensemos bien entonces y meditemos. Y como les dije, hoy me gocé, vi un poquito de esfuerzo en los hermanos, cuando menos 3 signos se esforzaron hoy a ensayar. Y que llegó el hermano ahí, todavía está con miedo, y dice, ¿lo va a acompañar usted? Dice, no, ya ensayaron, le dije, yo me hago un lado. Dios quiera que no solo eso, ¿verdad? Y que no solo hasta ahí, que fuera más esfuerzo todavía. Que si se puede, sí se puede, hombre, tal que el hombre tenga buena voluntad. Pero a veces se dan cosas más malas que buenas entre nosotros. Hablé verdad, no miento. Verdad hablo en Cristo y no miento. Se dan más cosas malas que buenas entre nosotros. Como que todavía el maligno nos tuviera en sus manos, porque el maligno es el que engendra el mal, no Jesús. ¿Verdad que no? Por eso se nos ha recalcado y se nos ha dicho que si somos del Señor, pues que demos tal fruto, o que a la verdad haya testimonio del Espíritu en nosotros y de su gracia. ¿No se nos ha dicho eso? Bueno, ¿y es malo lo que les digo o es correcto? Debe de haber testimonio de la gracia de Dios en nosotros. O nosotros tenemos que andar diciendo, yo soy cristiano. ¿Así tenemos que andar? No, Él tiene que dar testimonio de nosotros. La obra de Dios tiene que dar testimonio en nosotros. Por eso la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí me entienden? Es asunto que nosotros vamos a andar diciendo que somos algo. Las señales nos van a delatar. Señal mala, somos malos. Señal buena, somos buenas. Y les dije, aquí se dan cosas más malas que buenas entre nosotros. Todos esos que andan en chisme, quisiera yo que mejor usaran la lengua para cantarle a Dios y que cantaran con todo el corazón alabanzas inspiradas por el Espíritu y que se derramara la presencia de Dios, ¿verdad, hermano? ¿Está de acuerdo usted conmigo, hermano Reinaldo? Y si no, que mejor se mochen la lengua, ¿verdad? Los que andan peleando, ¿verdad? Que saquen los ojos, ¿verdad? Para no ver a nadie, para no pelearse con nadie. Andar peleando hasta con los palos que andan tropezando después. ¿Qué dicen? Pero aquí dice que abundemos más y más en lo malo, dice ahí. Bueno, si aquí han cambiado un poquito. Por eso Pablo allá habla en el mismo mensaje. Dice que este mensaje que da Pablo ahí, ¿saben cuál es también el que el mismo apóstol da? El que está dando ahí. El mismo ya de Efesios 5. Desde que empieza desde el capítulo 5 y dice someteos unos a otros y llega hasta la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Efesios 6. Así llega la armadura de Dios, el Señor, los lomos de la verdad, lo que habla ahí de andar en la luz después, ¿se acuerdan que les dije? El mismo mensaje en diferentes palabras. De la conducta sometiéndose los unos a los otros en el temor de Dios, y empieza a hablar, sed imitadores de Dios como hijos amados, no andando en inmundicia ni en fornicación. ¿Cómo habla? Eso ni se nombre entre vosotros como conviene a santos. El mismo mensaje. Si yo no creo, yo no entiendo por qué ustedes no creen en la Biblia, y la Biblia toda tiene el mismo mensaje. ¿No la creen? Por eso miremos bien pues cómo andamos y que abundemos más y más, dice. ¿Saben por qué? Porque no es de un conformismo, que ya estamos en el culto y que ya somos cristianos y que ya amo al hermano Edgar pero aborrezco al hermano Henry. Qué galán que hasta ahí es, ¿verdad? Aquí o amas a todos por igual o no eres nada. Allá la hermana Ángeles, a veces me está haciendo sección de personas. ¿Estás dormida, hija? Estás despierta. Ya la he estado reprendiendo. Uy, últimamente que estoy yendo. A veces me quiere dar hasta su cama a mí, a otro que llega. No, le digo, no, estás mal, mejor déjame en el garage. Le digo, allá me voy a quedar. Regrésate tú a tu cama. No, que hermano, no me la hagas eso. Tú no me hagas eso, le digo, porque estás
abrogando la palabra de Dios, estás haciendo acepción de personas. Le digo. Aquí todos hijos o todos centenados, le digo. Porque aquí no hay nadie mayor ante Dios. Pero dice que a los que nos predican tengamos más estima, no reverencia, no mejores cosas, le digo, más estima, o sea, estimarlo, pues amar al hermano, tener la estimación como hermano y además de como hermanos agradecidos, quiere decir con eso que nos enseña la palabra de Dios. Pero muchos de ustedes, hasta enemigos de ustedes hoy porque les predico la palabra, imagínense, que al contrario de lo de la Biblia, ¿verdad? Su enemigo soy porque les predico la palabra de Dios. ¿Qué paga irán a tener allá, hermano Henry? Castigo eterno. En vez de amar, así dice la Biblia, ¿verdad? A los que os exhortan y reprenden, dice, tenedlos, dice, en más alta estima. Pero no quiere decir que los tratemos mejor que a los demás. Eso no es en el trato. Es en el agradecimiento, en el corazón. O sea que, ¿podrían ustedes tener aquí más agradecimiento con un hermano que con otro? Sí, claro que sí. Con un hermano que ha hecho más, ¿se le agradece cuánto? Más. Al que hace menos, ¿se le agradece cuánto? No, Jesús dijo eso también. ¿Se acuerdan de la parábola de Simón? Cuando Jesús le habló de los dos deudores. ¿Y quién amó más? Le dijo. Que se le perdonó más, o sea, es lo mismo. Claro, hay una alta estima en el que más obra. Claro, se le ama más por su obra, pero en el Señor, no, ¿creen ustedes que yo los voy a amar a ustedes por chismosos? Lo que puedo es aborrecerlos por chismosos, porque Dios aborrece a los chismosos. Por la obra de Dios, sí. Por eso bien claro dice Pedro, si padecéis por la causa del Señor, dice, no por vuestra carne y por vuestra sinvergüenzada, dice, ¿verdad? Por eso mismo, imagínense ustedes cómo van. Examínense hoy. No tengo necesidad de estarlos juzgando. Ustedes se conocen bien. Levanten la mano aquí. ¿Cuántos han agradecido porque se les ha reprendido hasta el día de hoy el pecado? Hasta una. Hasta otro. Hay otro aquí. Sí, ¿y ustedes cómo piensan que me pueden pagar? Ajá. Arrepintiéndose. Si van mal y Dios les ha hablado y saben que es verdad, ¿por qué no se arrepienten y dejan de murmurar? ¿No es lo que debe de hacer cada uno? Y componerse, hombre, porque si no, no le espera más que el juicio eterno. Y que crezcamos, ¿cuánto? Más y más cada día. Esa es la recomendación. ¿Se acuerdan de ese mensaje como hemos hablado? Más y más agradecidos, más sometidos los unos a los otros, más entregados al Señor, más consagrados en todo, más humildes en todo. Debemos de ser así cada día. ¿Hasta cuándo, hermano Reinaldo? Hasta que venga el Señor o nos muramos, hombre, ve. Se murió aquel, hay que enterrarlo, ve. No, este sí se esforzó. Contento voy a estar yo, este sí dio fruto, voy a sembrar un buen árbol aquí en la tierra, este va a nacer de nuevo, voy a decir. Cuando siembre uno que se portó mal ahí, que lo entierre, este es mal árbol, este va para abajo, voy a decir. No dio fruto. Hasta que se murió, si me toca enterrar a alguno, que se murió dando buenos frutos, ¿verdad, hermano? Alegre nos vamos a poner porque se murió. Como cuando llegué a donde el hermano Ángeles estaba, ay, la mamá, ay, viera cómo ha pasado. Ya se va a morir, hay que enterrarla, le dije. No llego ahí a ponerles más dolor al dolor. Y se rió la hermana, así con dolor. Y ya se va a morir, ya la vamos a enterrar, le dije. Póngase bien porque le quedan pocos días, le dije. Si no va a ser reprobada si no se pone bien. ¿Ah? ¿Sí o no? Nosotros no debemos de ser gente que se lamenta, hombre. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Ser gente victoriosa, de confianza ¿en quién? En Dios, no en las cosas que se nos dan y en las cosas cotidianas de este mundo. En Dios tiene que estar nuestra confianza. De eso les habló Pablo ahí. No quiero que ignoren ustedes, les dijo. Así estaban, mire hermana, ¿qué tal todos hoy?
Se murió mi abuela. Se murió mi hijo. Se murió mi mamá. Nosotros tenemos mucha gente triunfante, gente victoriosa, gente que sabe en quién ha creído. Por eso Pablo habla y dice bien claro, aún